Buenas tardes. A continuación, nuestro grupo presentará un caso de dilema ético-jurídico en la profesión del abogado. La problemática que se planteará en el caso se basa sobre el secreto profesional. A continuación, comenzaremos con el caso. Jorge es abogado defensor en un proceso penal donde se investiga un delito grave. En el transcurso del caso, recibe de su cliente y del Ministerio Público información sobre un testigo protegido bajo código de reserva, cuyo testimonio es clave para esclarecer los hechos. Por consiguiente, esta identidad está resguardada para garantizar la seguridad del testigo y su familia, evitando cualquier represalia. Jorge, como abogado defensor, debe preparar su estrategia legal y para ello solicita acceso a los documentos relacionados con el testigo. No obstante, el material que recibe incluye datos personales y sensibles que deben mantenerse estrictamente confidenciales según las normas procesales y éticas. Por lo tanto, en relación a lo expuesto, podemos mencionar que se configura un claro dilema ético-jurídico en la profesión del abogado. Esto en relación a que Jorge sabe que divulgar o incluir en sus escritos públicos la identidad del testigo protegido puede poner en riesgo su seguridad. Además, el deber de secreto profesional y las garantías procesales. Sin embargo, Jorge siente la presión de presentar una defensa completa para proteger los derechos de su cliente y evitar que se le atribuyan cargos sin cuestionar la validez del testimonio. En relación al caso, podemos indicar que surgen dos interrogantes principales. La primera de esta es: ¿debe Jorge limitarse a usar la información reservada solo en privado, respetando el secreto profesional y las medidas de protección, aun cuando pueda afectar su defensa? O la segunda interrogante es: ¿puede, para fortalecer el caso, incluir referencias a esta, informando en sus escritos judiciales, aun si ello implica revelar la identidad del testigo protegido? En base al Código de Ética Penal y la regla del uso del mastro, identificamos que los valores que entran en conflicto en este caso son principalmente la diligencia y la legalidad. Pues como Jorge, al ser abogado defensor, tiene la obligación de actuar con dedicación, compromiso y eficiencia al proteger los derechos de su cliente, utilizando todos los medios legales posibles para lograr una defensa efectiva. Sin embargo, su labor también se ve comprometida y debe estar guiada por los valores que establece el Código de Ética del abogado peruano, como son la responsabilidad, la integridad, el respeto, la justicia y la solidaridad. La integridad significa actuar con coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice, entre lo que se hace, manteniendo siempre la honestidad y la rectitud como profesional. El respeto implica reconocer los derechos tanto del cliente como del testigo protegido, evitando cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad o la dignidad del anteriormente mencionado. La justicia busca el equilibrio entre los derechos de las partes y el bien común, garantizando un debido proceso para todos. Y la solidaridad nos invita a actuar con empatía y consideración hacia las personas, especialmente con aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como en caso de este testigo, ¿no? El tejido protegido. Todos estos valores están directamente relacionados con el deber y el derecho del secreto profesional, ¿no?, que obliga al abogado a mantener bajo reserva la información confidencial que pueda comprometer a estas personas, ¿no? Por ello, la estrategia de Jorge no puede incluir la revelación de datos personales ni confidenciales o sensibles, ya que al hacerlo podría poner en riesgo la seguridad del testigo y vulneraría los principios éticos que rigen su profesión. Respondiendo a la pregunta 3.1, ¿cómo debería proceder el abogado ante tal situación? Bueno, ante tal situación, Jorge, el abogado, debe proceder respetando estrictamente el secreto profesional, el cual está consagrado en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, el cual señala el derecho de toda persona a guardar secreto profesional. Dicho principio
es señalado por Diego Vega Castro Sayán y Fiorella Reyes Paredes, constituyendo un deber y un derecho que es inseparable del abogado, y este se entiende como una obligación de no divulgación de información que es confiada por el cliente para su defensa, protegiendo la confianza entre el abogado y el cliente y asegurando el ejercicio del defensa dentro del Estado de Derecho. Asimismo, el Código de Ética del Abogado refuerza esta obligación en el artículo 30, señalando que el secreto profesional es el deber de reserva que protege hechos e información referido al cliente y potencial cliente. El artículo 31 resalta que su finalidad es garantizar la relación de confianza entre abogado y cliente. Asimismo, el artículo 32 otorga al abogado el derecho y deber de oposición de revelar información que es protegida por el secreto profesional ante requerimientos de la autoridad. Además, el artículo 33 dispone que esta es la obligación de confidencialidad es permanente, incluso una vez que se concluye la relación procesal. Bueno, en el caso de Jorge, no debe de incluir ni mucho menos mencionar en los escritos judiciales la información que permite identificar al testigo que es protegido, ya que esto viola las normas procesales que reserva de identidad y los deberes éticos de confidencialidad, poniendo en riesgo la integridad del testigo y de su familia. Revelar esta información es vulnerar el secreto profesional y asimismo el principio de probidad y lealtad, los cuales están establecidos en el artículo 4 del Código de Ética, que exige al abogado actuar con honradez y buena fe y lealtad. Por ello, Jorge debe limitar el uso de esta información a la preparación interna de su defensa sin divulgar públicamente, si se considera necesario, mediante los mecanismos procesales adecuados, como es la solicitud de audiencia reservada o interrogatorio bajo control judicial, respetando medidas de protección del testigo. De dicha manera, este se armoniza al derecho de defensa del abogado como el deber de confidencialidad, el cual concuerda con el mandato del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del derecho de defensa. Bueno, yo voy a profundizar en lo que respecta a la segunda pregunta del punto 3. Así que bueno, comenzando en el caso del abogado Jorge, si él decidiera revelar la identidad del testigo protegido, estaría vulnerando directamente el capítulo 3 del Código de Ética del Abogado, específicamente entre los artículos 30 al 37, que regulan el secreto profesional, ¿no? El artículo 30 establece que todo abogado tiene el deber de mantener en estricta confidencialidad la información obtenida en el ejercicio profesional, mientras que el artículo 31 señala que el secreto profesional existe para preservar la confianza entre el abogado y su cliente, ¿no? Jorge también tiene, según el artículo 32, el derecho y el deber de oponerse a cualquier requerimiento de la autoridad que lo obligue a revelar información reservada, ¿no? Y además el artículo 33 recuerda que esta obligación es permanente, incluso después de terminada la relación profesional. En su caso, bueno, ninguna de las excepciones del artículo 36 o 37 se estaría aplicando. En nuestro caso, no hay ningún o no se expresa un consentimiento del cliente, ni está intentando evitar un daño grave. Al contrario, divulgar la identidad del testigo podría provocar un daño más bien. Y por tanto, de hacerlo, Jorge incurriría en una falta grave, ¿no? Sancionable conforme al Código de Ética. Pueden ser sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la exclusión definitiva del ejercicio profesional, además de posibles consecuencias civiles o penales si su acción generara perjuicios al testigo. Mencionando esto, en el ámbito civil, el abogado podría ser demandado por daños y perjuicios, ya que la revelación de la identidad del testigo protegido constituye una violación al deber de confidencialidad, que puede ocasionar un daño moral, ¿no? Psicológico o incluso patrimonial al afectado. En ese sentido, también va conforme al artículo 31 del Código de Ética. Jorge estaría obligado a reparar los daños ocasionados por haber vulnerado el secreto profesional, ¿no? Por otro lado, en el ámbito penal,
si la revelación de información, necesitamos este supuesto obviamente, que la revelación de la información protegida ponga en riesgo la integridad física o la vida del testigo, o facilita que se cometa un acto ilícito o de represalia en su contra, el abogado obviamente tendría una sanción penal, la cual está regulada en el artículo 165 del Código Penal, que es la violación del secreto profesional, ¿no? Además, su sancionar afectaría directamente la confianza en la función del abogado y por lo tanto la credibilidad del sistema de justicia generalmente. Entonces estas serían las sanciones a las cuales se enfrentaría Jorge si es que su actuar sería en contra a lo que debería ser. Conclusiones del caso ético jurídico sobre el abogado Jorge y la información reservada de un testigo protegido. En este caso es fundamental entender que el por qué Jorge no puede revelar la identidad del testigo. El secreto profesional no es una opción ni una formalidad, es un deber jurídico y ético que protege la esencia misma de nuestra profesión. Asimismo lo establece el artículo 2, inciso 18 de la Constitución, que garantice el derecho a guardar el secreto profesional, y también los artículos 30 y 33 del Código de Ética del Abogado, ya que este nos ordena mantener en estricta confidencialidad toda información obtenida del ejercicio profesional. Es así que revelar la identidad del testigo no solo violaría esas normas, sino que pondría en riesgo la seguridad, la vida y además la dignidad de una persona bajo su protección judicial. Siendo este también que afecta gravemente la confianza pública en la labor del abogado, ya que debilita la credibilidad de la defensa del sistema de justicia. En esto, en conjunto, como señala Bosa y Mastro, el abogado debe actuar siempre con integridad, justicia y respeto, valores que deben prevalecer incluso por encima del interés de ganar un caso. Y además, según Vega Castro Sayán y Reyes Paredes, el secreto profesional es a la vez un derecho y un deber cuya finalidad debe ser proteger la confianza y asegurar un ejercicio ético del derecho dentro del Estado. Es asimismo que Jorge debe limitar el uso de esta información únicamente al ámbito interno de su defensa, recurriendo a medios procesales adecuados, como audiencias reservadas o interrogatorios controlados, entre otros, ya que no se necesita exponer su identidad del testigo en ello, ¿no? Ya que llegando así a no revelar esta información, porque vulneraría ya mencionados los principios constitucionales, normas éticas y valores humanos. La verdadera ética profesional consiste en defender en firmeza, pero también con conciencia, respeto y humanidad. Gracias.